Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofio. Mientras grabo esto, hoy es miércoles 13 de mayo de 2020, todavía seguimos en la cuarentena, y estaba pensando en primera instancia que este tema lo quería titular sobre nuestra conciencia monárquica, como para hacer una continuación sobre el tema de la conciencia feudal. Bueno, si no he escuchado ese episodio, en un episodio anterior que lo titulé La conciencia feudal, ahí hablo un poco sobre cómo nosotros sometemos nuestra voluntad cuando sentimos que aparece otra persona que es ligeramente superior a nosotros, y reaccionamos también de la misma manera cuando conocemos a personas que son ligeramente inferiores a nosotros o que sentimos que son ligeramente inferiores a nosotros. O sea, reaccionamos de forma adversa porque queremos que también se sometan a nuestra voluntad. Es como una cadena. Pero esto lo quería relacionar con nuestra conciencia monárquica. ¿A qué me refiero con eso? El ser humano, por naturaleza, por miles de años de evolución, ha vivido con la necesidad de adorar. Y esto yo me voy a meter en un gran problema, sobre todo con amigos y familiares que tal vez me puedan estar escuchando. Porque el ser humano necesita adorar dioses, es como parte de su conciencia. Pero, como dije al principio, ese iba a ser el tema original, pero prefiero por el momento dejarlo como para quizá un tema futuro, porque es algo que se necesita dialogar con más amplitud. Creo que para esto sí necesitaría escribir un guión muy apropiado, con las ideas, sostenerlo con referencias, de ser posible, para actuar con responsabilidad y no solo dar palabras al aire. Pero le dejo ya el spoiler por si a lo mejor me sintoniza en un episodio futuro. Y aunque no me lo crea, esto es algo que usted puede investigar por su cuenta a través de mitógrafos, investigadores, no sé, como Joseph Campbell, gente que estuvo interesada en la cuestión del mito. El ser humano tiene la tendencia y la necesidad prioritaria de sentir que adora algo, y de hecho por eso también buscamos adorar a Dios. Pero bueno, no me voy a meter con eso, si esto está bien o está mal, por ahora no. Pero pensando en ese tema, y que está íntimamente relacionado con nuestra conciencia feudal, estaba pensando que también ambas cosas, tanto nuestra conciencia monárquica, nuestra conciencia hacia la tendencia de adorar, así como nuestra tendencia hacia respetar de una forma desmesurada la autoridad cuando sentimos que alguien tiene una voluntad superior a la nuestra, es decir, volvernos vasallos de nuestro señor feudal, nosotros tenemos tendencia, y esto, aunque se ve muy marcado en Latinoamérica, ha sido una tendencia mundial a nivel histórico, a través de la historia, en todas las culturas del mundo, es que somos caudillistas. Necesitamos figuras siempre que nos representen, y solemos someter no solo nuestra voluntad, sino que también solemos someter la razón, la mayoría de las veces, no siempre. Es decir, si incluso el caudillo hace algo que no nos parece, buscamos la manera de defenderlo, de justificarlo, incluso ante a las evidencias a veces, como ha pasado históricamente en regímenes autoritarios, en dictaduras, en fin, podríamos extendernos con eso desde el siglo que usted quiera, ¿verdad? O sea, siempre han habido gente que defiende a estas figuras tan discutidas, y hay personas que discrepan con ellos, y precisamente quiero hablar de la discrepancia, pero no en un tema, ya que este país es tan pasional, en El Salvador, no de una forma tan politizada, sino de una forma muy anecdotaria y específica, digamos. No sé por qué, pero se me van las palabras, como si me negara a mí mismo a tratar de este tema, ¿verdad? Creo yo que eso es lo que me está pasando, quizás son los nervios los que me están ganando. Pero a propósito de esto, el tema se me vino a la mente, como repito, mi tema original iba a ser sobre la conciencia monárquica, pero estuve revisando, como cualquier persona encerrada en cuarentena, ¿va?, mis chats, mis redes sociales y todo, y cada día me doy cuenta que me molesta, me incomoda, me perjudica quizás mi salud mental estar entrando a Twitter y ver tanto veneno por todos lados. Twitteros que yo sigo, tanto de una tendencia como de otra, porque sí soy del pensamiento de que hay que seguir gente que piense como nosotros, pero también gente que no piense tan bien y similar a nuestras ideas de toda clase. Y sigo gente de todo, sigo de todas las profesiones, de todos los rubros, artistas, gente, bueno, de todo. Total, lo que quiero decir es que el unísono es que unos se agarran con otros, y ahí se están tirando tomatazos, cacerolazos, ahí se están, perdona la palabra, ahí se están puteando, remajando con las palabras y todo, y eso como que cansa. A mí personalmente me cansa. Entonces vengo y reviso en mis chats, y también las conversaciones están bien politizadas. Por supuesto, no estoy ninguneando ni minimizando la situación. Yo sé que estamos viviendo en tiempos muy duros, muy difíciles, y podríamos extendernos usted y yo en una larga conversación que a saber hasta qué punto sería estéril o muy fructífera. No lo sabemos.
porque hay demasiadas variables, hay muchas cosas que están sobre el tapete. Pero total, lo que le quiero decir es que hasta en los mismos grupos de chat en los que estoy, entre mis mismos amigos, se comienzan a putear, pero bárbaro. O sea, llega el punto en que uno ya siente que si estuvieran en persona y con una cerveza en la mano, ya se estuvieran caldeando los ánimos al punto en que se arruinaría una reunión. Entonces eso me puse a pensar y yo digo, ¿por qué somos tan pasionales en El Salvador cuando discrepamos los unos con los otros? ¿Por qué siempre tenemos que llevarlo al extremo? ¿Por qué siempre tiene que ser de la forma más difícil? Y esto pues no es algo que yo me voy a inventar, es algo que es histórico. Si usted revisa las estadísticas criminales en El Salvador, no hablo de hace 10, 15 o 20 años como le gustaría a algunos para justificar o legitimar, qué sé yo, y con esto no estoy tirando en directa a nadie, aclaración, sino que esto lo que quiero decir es que es de vieja data. Si usted revisa los datos estadísticos de los homicidios en El Salvador, no de las muertes, de los homicidios, de los asesinatos, de, qué sé yo, 1910, 1912, 1914, usted va a notar que el pico siempre ha sido alto. O sea, pareciera ser que es una cuestión cultural que en El Salvador la gente se mata a mansalva y que la discrepancia siempre ha sido un punto de referencia. A veces solo esperamos a que alguien, y esto lo estoy hablando de que es algo que uno lo vivía comúnmente en la infancia, sobre todo quienes crecimos así de jugar en la calle, a la pelota, lo que sea, o que jugábamos en los recreos con los compañeritos. Ahora yo sé que no es así, pero en aquellos años uno solo pensaba que, o sea, uno de bichito, 12, 13 años, decía, con solo que me ofenda, empujame, o sea, uno solo esperaba el más mínimo gesto para legitimar la actitud violenta, para actuar en correspondencia, y mientras más alta era la correspondencia odiosa, más hombre podía sentirse uno, o podía sentirse como reivindicado. Por ejemplo, también esto pasa con las discusiones. Siempre quien tiene la última palabra cree haber ganado la discusión, y si no puede ganarla, deslegitima al mensajero. Total, que en toda forma de discrepancia siempre queremos prevalecer, y hay una especie de intransigencia cultural en el salvadoreño, y esto me parece muy triste, en particular muy triste. O sea, como cultura seguimos siendo incapaces de tener planteamientos más críticos. No digo yo que tenga que ser todo netamente al centro, no digo que tengamos que por obligación ajustarnos al aurea mediocritas de la que hablan los griegos, es decir, un punto central donde se analicen todas las partes y se llegue a un consenso, digamos, en concreto. Quizás aquí es imposible, y quizás aquí la necesidad también ha obligado, y digo la necesidad porque históricamente, por lo mismo que somos radicales, se ha creado un efecto avalancha, una cadena en la que uno actúa en proporción y el otro debe de redoblar la apuesta, y luego el otro en respuesta debe redoblar la desproporción, y así hasta seguir una cadena infinita. Como decía León Felipe, la historia es la misma de siempre, desde una comarca hasta otra comarca. Entonces es una cadena infinita de odio, donde si yo digo X cosa, el segundo sentido que se le va a adjudicar es que estoy en contra del fulanito. Y si no defiendo al fulanito, entonces estoy en contra de él, ¿verdad? Entonces, total, no tengo la posibilidad de ejercer un pensamiento más crítico sin detrimento de perder amistades, ¿verdad? No puedo dar una opinión en contra de la religión, por ejemplo, sin que mi familia me envíe al ostracismo. No puedo dar una opinión en contra del sistema actual que nos rige en el país, porque entonces yo soy de lo mismo de siempre, digamos. Y no puedo defender, digamos, el régimen actual, porque entonces si no, soy un golondrino, ¿verdad? Entonces, total, cualquier cosa, cualquier signo de discrepancia siempre es un signo de destrucción, una destrucción mutua asegurada. Y todo esto que acabo de decir probablemente sea una obviedad, pero personalmente por eso creo que habemos muchos, porque estoy segurísimo de que no soy el único, habemos muchos que no nos metemos a este rollo de empezar a opinar. Yo tengo un mínimo de respeto, puedo decir, porque yo siento que si uno tira veneno sin proponer, pues es alguien que deja mucho que desear. Si uno va a tirar veneno, al menos hay una obligación de proponer. Eso yo creo que así debería de ser. Pero bueno, y antes de que usted esté pensando, sí, pero ¿cómo voy a proponer si uno no está ahí, que no sé qué? Bueno, entonces hay que pensar de forma crítica. O sea, no solo se puede tirar veneno por tirar veneno, porque entonces, ¿en qué está ayudando? O sea, si todos estamos hundiéndonos en el mismo barco, su pensamiento negativo no está ayudando en absolutamente nada, puede estar seguro de eso. Pero bueno, yo también me estoy poniendo pasional. Lo que quiero decir es que yo tengo el mínimo de respeto para quien tenga una opinión y se ponga en las redes sociales a tirar
a tirar a mansalva lo que crea que está defendiendo, la causa que está defendiendo. Me parece magnífico cuando alguien hace un análisis exhaustivo y dice, no, aquí fulana está fallando por esto y esto y esto y esto, y ya uno lo piensa y dice, wow, fantástico, tiene razón, o suena razonable, por lo menos. Ya de ahí, cuando le responden otros y se responde con desproporción, yo digo, puchica, o sea, qué maña del salvadoreño, o sea, le gusta tirar, pero si alguien le responde en proporción y le tira, ahí se molesta, y ahí van los bloqueos, ahí van las denuncias de las cuentas, ahí va toda esta guerra infinita e insensata. Ya casi, si es que no suspenden las elecciones, como vienen algunos rumores, vamos a entrar a una nueva campaña política. ¿Se imagina cómo se va a poner? A lo que quiero llegar es que es cansino, o sea, es una guerra de desgaste psicológico. Uno no quiere entrar a las redes porque está harto de eso. Y me imagino que si acaso hay una casta política que vive y se lucra de esto, les parece que esté bien así, porque los que se cansan, esos ya no participan, esos ya no hacen nada, esos se quedan inactivos. Mientras que los que no les aburre esa intransigencia, ahí están una y otra vez en esa guerra ideológica infinita que no nos lleva a ninguna parte y nos distraen de los problemas verdaderamente importantes. Total, quizás lo que nos queda ante la discrepancia es el consuelo, podría decirse, de que no debería de terminar en, en el escenario más trágico. Quizá eso es todo, ¿verdad? Porque por ahora las redes, si bien es cierto, unos se bloquean, otros se maltratan y todo, no es el escenario más trágico de todo, ¿verdad? Creo que tiene más valor cuando hacemos algo por nuestra comunidad, cuando pensamos en soluciones prácticas, cuando proponemos, pero también, eso lo admito, es difícil proponer cuando por fuerza quieren que uno adopte un color político. Pues no. No, no todos queremos tener una maldita bandera en nuestra espalda. Y no, eso no nos hace cobardes ni pseudointelectuales. Al contrario, creo que eso nos da un poco más de sensatez en un país que está acostumbrado a ser totalmente radical y que todo lo quiere radicalizar. Pero bueno, en fin, creo que me he extendido innecesariamente en un tema que quizás no daba para mucho. Yo le llamé la discrepancia en El Salvador y a lo mejor fue un clickbait, pero ciertamente es un rasgo cultural muy nuestro. El mismísimo Roque Dalton, en una carta cuando renunció a Casa de las Américas en Cuba, se arrepentía notablemente por haberle dado un puñetazo al escritor cubano Fernández Retamar. Y esta anécdota, si no me la cree, la puede buscar en Google. Roque Dalton tuvo sus discrepancias con Fernández Retamar, con Aide Santamaría, con otros dirigentes cubanos en materia de cultura y en materia de política. Con Fernández Retamar muy en particular, los dos llegaban a un punto de intransigencia donde solo empezaban a tirarse cosas y hasta el punto de ya de empezar a ofenderse, como cuando uno empieza a llamarle al fulano, bueno, entonces sos culero, bueno, entonces vos sos cerote, bueno, y así, ¿va? Uno empieza como ya no hay argumentos, ya no hay nada, ya solo queda empezar a ofender, ¿va? Entonces ellos ya habían llegado a ese punto y Roque, ya en un punto límite, Roque Dalton, uno de nuestros más insignes intelectuales, le lanzó un puñetazo. Fernández Retamar solo se le quedó viendo y se retiró. Y Roque Dalton inmediatamente se arrepintió con una gran profundidad y hasta lo escribió en una carta, en esa carta que le digo, la carta de Roque Dalton al Comité Central del Partido Comunista Cubano, que se arrepiente profundamente del puñetazo que le propinó a Fernández Retamar. Y eso, por supuesto, para Roque fue una lección importante y muy valiosa. Los cubanos podían llegar al punto de gritarse por diferencias políticas, pero terminada la discusión, cada uno se toma su cerveza y sigue en su camino, o cada uno podía seguir hablando de cualquier otro tema, no tomárselo como algo personal. Se atacan los argumentos, no a las personas, se atacan las ideas, no al mensajero. Entonces, para Roque fue una lección muy importante, muy valiosa, y él aprendió que a todo esto había que ser no mesurado, no medias tintas, no, había que ser crítico, había que pensar con inteligencia. Si no se abona críticamente, entonces no se hace absolutamente nada. Y Roque Dalton en ese sentido fue un paradigma que hay que abonar, hay que ajustarse a un análisis más exhaustivo y no solo tirar veneno por tirar veneno, no ser irónico solo porque tenemos la herramienta en las manos, no insultar la inteligencia del prójimo solo porque podemos hacerlo, sin proponer en serio absolutamente nada. Y no vamos a salir de este hoyo si seguimos en ese nivel de discrepancia, donde solo porque yo diga estas palabras que para algunos serán disidentes o estúpidas, solo por eso perder amistades, perder gente valiosa a tu alrededor, y solo por cosas que no tienen la menor importancia. Y bueno, si me escuchó hasta aquí, le agradezco mucho. Espero que me pueda acompañar en el siguiente episodio. Y gracias, de verdad, nuevamente, una y otra vez, no me canso de repetirlo. Gracias por escuchar hasta aquí y hasta pronto.